Salmón y punto. Empezamos. Hoy estamos con Abel, músico de la Orquesta de la Ópera Nacional de Noruega. Muchas gracias por venir. A ti, gracias. Es un placer tenerte aquí. No sé si has podido ver capítulos que hemos Sí, he emitido visto antes. los clips que suele subir a Instagram, me gustan mucho. Ya tuvimos a Yolanda Correa Sí. aquí, del ballet, de la ópera. Y la verdad es que estoy sorprendido con cuánto hispanohablante hay relacionado con el mundo artístico y cultural en Oslo, por lo menos. Sí, sobre todo el ballet hay un par de chicos españoles, de Barcelona, madrileños Ajá. y sobre todo cubanos. Hay mucha Sí. tradición en Cuba también Sí, del sí. ballet. Sí, es cierto que a través de las redes sociales, cuando he contactado con alguna persona de Cuba, sí que he visto varios bailarines de la ópera. Que lo dicho, muchas gracias por venir. Y quería saber, porque me has contado antes que llevas 7 años viviendo aquí en Noruega, ¿por qué decidiste emigrar? Pues yo viví antes en Alemania y me vine a estudiar aquí de Erasmus. Estuve 6 meses nada más. Y vine un poco a las carreras porque vine a estudiar con una señora muy famosa y cuando yo vine esa señora tenía ya 74 años. Entonces ya estaba jubilada, era profesora emérita y daba clases muy puntualmente. Entonces vine de Erasmus y durante el Erasmus salió una prueba para hacer una sustitución en la ópera. Y la verdad que me presenté, pero porque estaba aquí, no porque tuviera yo planes de quedarme. Y gané las pruebas, entonces me quedé medio año más y estuve trabajando y luego clases privadas con esta señora. Y durante mi contrato sacaron la plaza fija, me volví a presentar, volví a ganar la plaza y aquí me he quedado. Ujú. Antes de Alemania, ¿dónde residías? Soy canario y vine después del instituto, me fui a Alemania directamente. Con 19 años me fui a Leipzig, estuve viviendo ahí 8 años, hice toda la carrera, que allá es más larga o el sistema antiguo era más largo. Ajá. Y empecé el máster y luego el máster lo terminé entre Alemania y Noruega. Ujú. ¿El Erasmus en ese tipo de carreras supongo que será diferente o es igual? ¿Con validaciones o acuerdos entre universidades? Son acuerdos entre universidades. En el caso de España es diferente, creo, Ujú. porque muchas escuelas o muchos conservatorios no están reconocidos como universidades. Ahí hay un vacío legal un poco extraño. No sé cómo está ahora mismo, hace tiempo que no me entero. Pero de Alemania normalmente no hay ningún problema, porque está reconocido como universidad. Entonces puede ir a cualquier sitio sin problema. Ujú. Entiendo que antes de ir a Alemania tendrías una formación previa, ¿o cómo empezaste tus estudios musicales? Pues empecé como casi todo el mundo, de niño y era un hobby. Y ya después empieza a ser un poco más serio y cuando te das cuenta ya es muy tarde para salir. Y ya simplemente cuando terminé el instituto y ya iba a empezar el superior en España, pues ya vi que, bueno, que tenía que buscar un profesor. En el caso de los músicos tenemos que buscar un profesor. Los instrumentos tenemos clases individuales. Entonces, claro, tienes que encontrar una persona que te funcione, ¿no? O sea, de nada me sirve que me digas el mejor profesor de España o de donde sea si esta persona y yo no nos entendemos. O Claro. si yo, por ejemplo, tengo una serie de problemas o una forma de trabajar si la comunicación no fluye, no... Ajá. Entonces me encontré un profesor muy bueno en Alemania y simplemente me fui allá. Pero hice el conservatorio, el grado medio en España y todo. O sea, y la verdad que con la formación que nos dan en el grado medio en España, que por ejemplo en Noruega y en Alemania no está arreglada, se aprende todo en los institutos como una actividad extraescolar. Pues en el conservatorio profesional de música ya vienes con una formación de armonía, de historia, de teoría de la música, Ujú. que la verdad que después cuando empecé los estudios en Alemania fue más fácil de cara al idioma, que yo solo me concentraba en el idioma y no tanto en el contenido porque realmente ya lo había estudiado. Qué bien. Cuando llegaste allí a Alemania, ¿tenías claro qué instrumento querías tocar, Sí, sí, especializarte? sí, ya cuando tú terminas, cuando tienes 18 años vas a aplicar a la universidad, ya tienes que tener el instrumento decidido. Yo empecé, por ejemplo, de pequeño, a los 5 años, en mi pueblo no había muchas opciones y yo empecé con el piano. Ujú. Y luego cuando me presenté al conservatorio con 10 años, pues no había plazas de piano. Entonces me dieron la trompa
y simplemente pues seguí con los dos instrumentos. El plan era realmente cambiarme de instrumento más tarde, pero tuve un buen profesor, me gustó y seguí con los dos instrumentos paralelos. Ujú. Y ya luego cuando me decidí a estudiar, ya me decidí por la trompa, Ujú. por la forma de trabajar. Me gustaba tocar en la orquesta, sigo tocando el piano, sigo acompañando gente, pero realmente para trabajar me gusta más la trompa. O sea, se podría decir que hay algo de casualidad en ello, ¿no? De no haber Totalmente. plazas. Totalmente. Pero de hecho, muchos de mis compañeros, casi todos, hemos terminado por casualidad tocando la trompa, de hecho. Ujú. ¿Cómo fue el proceso de adaptación al repertorio de la orquesta de la ópera de Oslo? Eh, Tuviste que, o sea, venías desde Alemania ya, no sé si llegaste allí a trabajar. Trabajé un poco de freelancer. Hice alguna ópera, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el repertorio normalmente que estudiamos en los conservatorios son sobre todo sinfónico, ¿no? Que es específico para orquesta. Sin embargo, la ópera, pues eso, es más acompañamiento y a lo mejor no le damos la importancia que tiene porque realmente no es tan fácil como suena. Y de hecho, eh, fue un poco difícil. Hay muchas cosas, sobre todo dependiendo del tipo de ópera que toque, sea ópera alemana, sobre todo, y la ópera italiana, que son las grandes fuertes, la ópera francesa, o incluso, no es que tenga un nombre, pero eso, hay muchas óperas modernas en inglés. Todo tiene un estilo propio y una forma que tiene también que ver con el carácter, igual que la zarzuela en España. Ujú. Cada país tiene un poco su identidad y eso tampoco está escrito, ¿no? Eso se aprende haciéndolo. Y eso haciéndolo con gente que ya lo ha hecho. O sea, es un poco, va de generación en generación, por decirlo de alguna manera. Entonces, al Ujú. principio, sobre todo el primer año, tienes que estar siempre Ujú. al loro. Porque además, más o menos, las veces que he ido normalmente han sido para obras, para ver obras clásicas, pero sí que he visto algo de contemporáneo aquí y esta ópera también es un icono, entiendo, del estilo contemporáneo y entiendo que al parte del repertorio clásico, que no sé, corrígeme si me equivoco, a nivel formativo será importante, supongo que tendrás que adaptarte a este tipo de obras más contemporáneas. En general, en la música se está intentando promover la composición de nuevas obras. Y sobre todo en Noruega, ya que no hay tanto repertorio de compositores noruegos, se Ujú. estimula mucho las nuevas composiciones. Y se han compuesto varias óperas en noruego por em, petición de la ópera o de quien sea. Ujú. Y luego se presentan aquí también como un proyecto a nivel nacional, ¿no? Un poco de también revivir a lo mejor leyendas o historias noruegas para que no mueran en los libros, sino también llevarlas a la literatura, a la ópera. Ujú. Eso es lo más accesible. Eh, sí. ¿Cuál ha sido tu obra favorita que hayas interpretado aquí en Noruega? Pues tocamos el Rosenkavalier de Strauss, El Caballero de la Rosa, y que es una ópera, dura 5 horas y es técnicamente súper difícil, pero es súper bonito. Es una maravilla musicalmente. Ujú. Y sobre todo Strauss escribía muy bien para trompa, mi instrumento, por tanto también es un poco una de las favoritas nuestras. Ujú. El proceso de preparación de una obra así entiendo que será muy distinto al de obras de un repertorio quizá que practiques de forma más habitual en tu formación, ¿o no? La preparación, no sé, yo siempre intento tener las partituras lo antes posible eh, y te sientas y hay cosas que son más fáciles de lo que parecen, Ujú. pero bueno, al final hay que echarle las horas que hagan falta, ¿no? Ujú. Eh, pero en principio no, yo creo que más de 3 horas al día no me hace falta dedicarle. Vale. ¿Cuánto hay de trabajo propio al margen del que dedicas en la ópera o en los ensayos? El que haga falta. El que haga falta. El que haga falta. No, pero Ujú. bueno, el que haga falta, pero también yo intento lo menos posible, obviamente, que no me gusta estar encerrado todo el día estudiando. Ujú. Pero yo, por ejemplo, tengo mi día a día, es una rutina, yo siempre empiezo igual como el que va al gimnasio. Tienes que hacer un calentamiento, en mi caso también tienes que todos los días un poco coordinar lo que es el aire con los músculos de la cara, los Ujú. dedos, la lengua. Todo eso tiene que ir en consonancia. Y sobre todo cuando uno toca, por ejemplo, si anoche hubiera tocado una ópera muy fuerte, muy
hoy sería un día como de cuidado, de empezar a mirar la técnica, que todo esté bien un poco, ¿no? Hacer un poco de repaso. Y yo tengo una rutina, intento no pasarnos de los 40 minutos, que es notas largas para trabajar la capacidad pulmonar, encontrar el centro del sonido, buscar la flexibilidad, abrir el registro, tocar lo más piano posible, lo más suave que se pueda, porque realmente tocar en la ópera lo más difícil es tocar lo más suave que puedas, ¿no? Para que se pueda escuchar bien a los cantantes. Y un poco, eso sería de la parte diaria. Y aparte de eso, pues si me hace falta, pues por ejemplo, mañana empezamos con ensayos de la Butterfly. Pues si necesito mirarme, bueno, ya yo la he tocado, entonces no me hace falta mirarme toda la obra entera, pero sé que aquí, me lo tengo que repasar. Pues yo creo que más de una hora no me hace falta. ¿Recuerdas cómo fue la primera representación que hiciste aquí en el edificio de la ópera? Porque entiendo que impone, ¿no? Hay una gran capacidad y Sí. no sé si será diferente en otros sitios o no, pero... De estrés no fue una gran diferencia porque ya venía rodado, ¿no? No tenía trabajo fijo, pero sí que he tocado muchos bolos y he tocado en sitios muy grandes en Alemania sobre todo y en España también. Pero, o sea, en ese sentido no vine asustado, pero sí, es otra cosa, es otra sensación y sobre todo, de hecho mi primera ópera fue la Butterfly, que no la toco desde hace 7 años y la empezamos mañana. Y recuerdo eso, que hay muchas tradiciones, muchas cosas que no están escritos y tienes que ir un poco de puntillas, ¿no? Tienes que ir un poco... Pero bueno, siempre me sentaron al lado de una compañera que de hecho se jubiló hace un par de años y la verdad que eso, que tener un compañero que te sepa guiar, que te sepa enseñar, es lo que... como se aprenden las cosas realmente. Entiendo que ese proceso de aprendizaje y de enseñanza surgen durante los ensayos, ¿no? Que cuando ya estás representando, por mucho que te fijes en las personas que tienes a tu alrededor, ¿cuántas trompas hay ahí? ¿Tres? Ahora ¿4? tenemos 7 plazas. 7. Tenemos una vacante de esta señora que se jubiló y el plan en un futuro sería tener 8 en total para hacer como 2 grupos de 4 e ir rotando, porque tenemos un sistema de rotación. Por ejemplo, esta noche no sé qué está pasando, pero yo estoy libre. Pero bueno, igualmente estoy como de guardia. Si alguien se pone enfermo, pues me llaman hasta 3 horas antes de la función y tengo que ir a tocar. Hoy no me han llamado, así que no ha hecho falta. Pero tenemos un sistema un poco también, porque tenemos, por ejemplo, esta semana estamos teniendo 6 días a la semana de trabajo. Entonces, pues siempre, bueno, intentamos, cuando es posible, alternarnos. Luego, estamos tocando una obra, por ejemplo, ahora de Zemlinsky, que tiene 6 trompas, que somos todos. Entonces, ahí no libra a nadie. Entonces, intentamos que, pues eso, pues si hacíamos Traviata, pues que libren 2, ¿no? Aquí, 2 allá. Y así nos vamos un poco salvando un poco también los músculos, ¿no? Porque normalmente, si no estuvieseis representando una obra que exigiese prácticamente todas las trompas que tenéis en la orquesta, ¿cuántos días trabajáis normalmente? Depende. Hay semanas que son súper sencillas, que podemos tocar a lo mejor 2 días simplemente. Y luego hay semanas como esta semana que tenemos dobles el mismo día. Tenemos ensayo por la mañana de una cosa, por la noche tocamos ballet. Luego el día siguiente volvemos a ensayar la Butterfly, por la noche tocamos Bartók. Luego viene otra vez ballet. O sea, se va intercalando. Tenemos como mínimo 3 o 4 proyectos a la misma vez. Y es un poco un puzzle todo el rato, ¿no? A ver quién... Pues simplemente para evitar eso, que no nos pongamos malos todos a la misma vez, que no nos cansemos todos, ¿sabes? Que mantener un poco la calidad también depende del descanso. ¿Has notado alguna diferencia entre la organización a nivel de músicos en esta ópera respecto a trabajos que has tenido en otros países? Es un poco caótico, la verdad. La verdad que... No sé, en Alemania obviamente es más estructurado todo, muy claro. Y aquí es un poquillo más, vamos improvisando a veces, o no me dan los planes con tanta antelación como a mí me gustaría, o como debería ser. Y incluso creo que en España es un poquito más organizado en ese sentido. Pero también es verdad que al ser una ópera es diferente, ¿no? No es que tengamos, por ejemplo, las orquestas sinfónicas tienen un programa de lunes a viernes y tú vas de lunes a viernes
el mismo grupo, la misma gente. Aquí cada día es algo diferente, con alguien diferente. El director se pone enfermo, viene otra persona, de repente no sabes quién es. Ujú, La soprano también se pone enferma, el tenor o lo que sea. ujú, Y un poco ahí lo que decías antes de en las funciones no puedes estar atento, en las funciones tienes que estar más atento porque ujú, no sabes lo que va a pasar. Y ya ujú, nos ha pasado de eso, de venir y nuevo director, nueva soprano. Como bueno, pues la obra la conocemos, pero ujú, escuchar y reaccionar a lo que ellos hagan, ¿no? ujú. O sea, que fluye durante la propia Sí, sí. representación. Sí, Que creía que era más estructurado, más... no. De hecho, yo creo, de hecho hay realmente, no sé cuál es la diferencia, pero hay noches que es como surge esa magia en el escenario y luego hay otras noches que es como, bueno, uno más, Mm, ¿no? Entonces, y eso depende un poco de la sensación esa, ¿no? Del escuchar, el reaccionar, el tira y, ¿sabes? El que sea un arte vivo, ujú. que es de lo que se trata realmente la música en vivo. ¿Hasta qué punto dirías que el público puede percibir esa magia que dices tú que surge? Y porque entiendo que también será difícil diferenciar entre esa magia que, como dices tú, surge y será difícil de percibir, quizá, respecto a cuando es algo más, como dices tú, una obra más. Yo creo que sí que lo notan, sobre todo, Ujú, porque eso cuando hay noches que son que hay gente que canta muy bien o que bailan muy bien y la gente está totalmente, eso, que de repente paras de pensar y estás simplemente viendo, claro, estás en el momento, ¿no? Y claro. realmente como cuando vamos al, no sé, el Circo del Sol, una cosa de estas, ¿no? Ujú, Que estás ahí y madre mía, ¿esto qué es? ujú, Y eso pasa muchas veces también. Es cierto, no es que las funciones que en mi opinión no sean tan especiales no le gusta al público, suelen gustar todas. ujú, Pero hay algunas que tú notas esa magia que es ujú, la simbiosis entre la orquesta, el director, los bailarines, los cantantes, el coro, los ujú, actores. O sea, es muchos factores que trabajan a la misma vez. ujú. En mi caso concreto, yo creo que sucede lo que comentas, con lo que llamamos como magia, que lo entiendo, cuando dejo de pensar en la dificultad técnica de lo que se está representando, cuando dejo de pensar en los movimientos que se están haciendo, en la interpretación, en los instrumentos y de repente dices, "Ah, no estaba pensando en cómo de difícil es Mm, estar ahí y estar representando delante de tanta gente y todo el proceso y el trabajo que conlleva. En relación al trabajo, me decías que tienes una rutina tuya personal de preparación diaria, sobre todo si es antes o después de una representación. Pero ¿cuál es tu rutina dentro de la organización de la orquesta de la ópera? ¿Tenéis todos los días ensayos en el edificio? O... No tenemos, no somos como una oficina, o sea, no tenemos cada día o cada semana para mí es diferente. Yo, por Vale. ejemplo, esta semana he librado hoy y ahora no libro hasta el domingo. Mm. Por ejemplo, este fin de semana libre el domingo. O sea, es un poco... Ajá. Pero o sea, tu trabajo en este caso es asistir y representar, no ensayar. Como por ejemplo, mm, Yolanda tienen como más estructurado, Sí, creo, el tema del ellos tienen ensayo. clases en conjunto. Eso de cara a los músicos, cada uno tiene, es tu responsabilidad mantenerte en Vale. forma y cada uno tiene su propia forma de tocar o su propio ejercicio o eso. A mí no me hace falta, a lo mejor, por ejemplo, me gusta empezar a estudiar a las 8:30 de la mañana. Mentira. Pero hay, no sé, hay días que lo tienes que hacer, porque si Claro. tengo ensayo a las 11 pues me gusta ir preparado ya al ensayo. Mm, Y luego hay gente que prefiere ir a ensayar tranquilo y luego se hace su sesión de estudio. O hay días que tú dices, mira, estoy muy cansado, ayer he tocado o llevo una semana que no he parado, mm, pues ¿qué necesito hoy? Descanso, no tocar, mm, simplemente. Entonces un poco, en ese sentido somos más independientes, no tenemos eh, nada normativo. mm, Y luego los ensayos es simplemente la preparación a la siguiente obra. Pero, por ejemplo, hemos hecho unos ensayos de Bartók y Zemlinsky, que es a principios de enero, de hecho, las 2 primeras semanas de enero. Y la última representación es el sábado, que estamos ya casi a mitad de febrero. mm, Y, o sea, hace más de un mes que no lo ensayamos. Simplemente se- es responsabilidad tuya sentarte con la partitura mm, y repasarte alguna cosa que tú creas que es importante. mm. A nivel de también de, comentabas antes en tu propia rutina, hay unos ejercicios para, entiendo, desarrollar o entrenar o
en mantener esa capacidad pulmonar. A nivel físico, ¿tú practicas deporte? ¿Crees que es necesario? ¿Ayuda? Sí, mucho, además. De hecho, esto ha sido un problema de la educación de cuando éramos, de mi generación por lo menos, que era cuando estaba estudiando en el conservatorio, no hagas deporte porque eso es malo, te puedes lesionar, te puedes romper un dedo, te puedes dar un balonazo en la cara. Y al final yo empecé a trabajar aquí con 26, 27 años y, y eso ya empiezas con dolor de hombros porque estás 3 horas con un instrumento manteniéndolo ahí. Y ¿Cuánto pesa? 2,5 kilos así, Ujú. que Sí que- 3 horas. Ujú. Y eso, y muchas veces bueno, estudiando no lo notas, ¿no? Porque te cansas un momento, descansas un momento. Pero cuando tienes función, tú no decides, bueno, ahora me tomo un descanso, sino descansas cuando te toca. Ujú. Entonces, en ese sentido sí que pues empiezas a tener como eh, esos dolores sobre todo sufrimos de cuello y de hombros, de espalda mucha gente también. Ujú. Y he empezado, de hecho, a entrenar, a ir al gimnasio más, a ser más activo en general. Eso pues, ahora en invierno me gusta ir a esquiar, Ujú. me gusta escalar, siempre mantenerme de alguna manera que el cuerpo esté preparado a mantener tantas horas en el instrumento. E incluso yo me noto que la forma de tocar ha cambiado, Ujú. incluso afecta al sonido y todo eso. Son cambios que noto yo a lo mejor, Ujú. pero que me da una facilidad a la hora de tocar. Ujú. Facilidad en cuanto a mantener, cuando estás tocando, mantener, digamos, la capacidad pulmonar sin resentirte tanto. La capacidad pulmonar no es tan importante, o sea, Vale. es importante, pero no reside tanto en el deporte como en el entrenamiento de cómo gestionar el aire a la hora de tocar. Ujú. Pero de cara a que los músculos están más fuertes y que no me cuesta tanto mantener la forma correcta de mantener el instrumento, que en mi caso tengo que mantener los brazos así, pues esto no es la postura más normal. Ujú. Entonces se te carga siempre el hombro, se te carga el cuello y ya terminas que he hecho un puzzle. Ujú. Pero desde que entreno, la verdad que lo llevo mucho mejor. Sigo teniendo Qué bueno. tensiones, pero me hago un poco de estiramiento, un poco tal, y la verdad que muy bien. Ujú. Em, Me has comentado que en cuanto cumpliste 18 años, puede ser, fuiste a Alemania. Con 19, sí. O sea, te iba a comparar que qué dirías que te aporta Noruega a nivel profesional y que no te aporte España, pero tampoco si no has trabajado allí. La pregunta es más, ¿qué te aporta Noruega a nivel profesional que no te aporte Alemania en este caso? Bueno, en España también, o sea, muchas veces la gente me dice, ¿por qué no te vienes a España a trabajar? Ujú. Y en principio, a ver, sobre todo las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí también es verdad que Noruega es un país más pequeño en cuanto al mundo musical, entonces es más fácil de gestionar y tener una em, perspectiva de todo, ¿no? Por ejemplo, en Noruega tenemos un sindicato. Ujú. Hay varios, pero hay uno que es el mayor sindicato para músicos y artistas. Y entonces, por ejemplo, todos los precios, todos los salarios están reglados por el sindicato. Incluso como freelancer, como autónomo, si yo tengo un bolo fuera de la ópera, en ese bolo se paga tanto porque está estipulado así. O sea, yo no tengo que estar regateando, Ujú. me pagan tanto, me pagan tan poco. ¿No? Sino Ujú. este es el precio y si pagan menos, de hecho tú puedes como denunciarlo al sindicato y el sindicato se manda a alguien para decir, esto no es legal". Ujú. Y de hecho incluso en el sindicato tenemos como una revista que si, por ejemplo, alguien no me ha pagado, que suele pasar mucho en España sobre todo, o alguien paga de menos o lo que sea, tú lo reportas ahí y hay como una lista negra. Entonces te dicen, cuidado con estos sitios porque ha pasado esto, esto y esto. Ujú. Y es un poco, eso no pasa ni en Alemania ni en España. Ujú. Y por ejemplo, lo del no irme a España o del no haberme ido antes a España, sobre todo por eso, porque yo tengo mi trabajo. En España, la verdad que creo que en ese sentido también las condiciones están bastante bien. A lo mejor los sueldos, ¿Económicas o perdón, económicas o laborales? laborales, a lo mejor económicas podrían ser mejores, desde Ujú. luego. Pero eso, después cualquier proyecto que tengas fuera de la orquesta está muy mal pagado. Entonces, a ese no me interesa tanto, Ujú. sinceramente. O sea, Porque entiendo que es común hacer bolos al margen de las representaciones de la orquesta. sí. O sea, bueno, no es que sea común, pero eso de alguna vez un proyecto de música de cámara, hacer un conciertito aquí,
hacer conciertos escolares, o sea, proyectos puntuales. O sea, no es algo totalmente paralelo, no es que tenga yo otra vida artística paralela a la ópera, no tengo tanto tiempo, pero eso, algún proyecto, tocar con alguien, porque eso me invitan o lo que sea, y la verdad que eso también te da un poco de riqueza y el cambiar de repertorio y no estar siempre solo acompañando cantantes o bailarines, sino hacer un poco de música para mí, no para acompañar a alguien más. ¿Crees que hay muchas diferencias entre Noruega y España a nivel de cultura musical? Yo creo que en España hay más cultura musical que en Noruega, sinceramente. Hay más tradición, desde luego, tanto a nivel de orquesta sinfónica como de ópera. En España cada ciudad tiene mínimo una orquesta, ¿no? Y la verdad que aquí, la verdad que la ópera suele estar siempre muy bien vendido. Pero por ejemplo la Filarmónica de Oslo, que es una orquesta de las más top de Escandinavia, no está siempre vendido del todo, ¿eh? Y la verdad que es un poco triste, ¿no? Incluso cuando traen solistas muy conocidos, a veces está la sala un poco vacía. ¿Dónde tocan? ¿En Concerthus? Concerthuset. Salvo cuando hay alguna representación de cine o algo así que... Claro, es algo más popular, pero Claro, lo que es el justo. repertorio específico digamos, de la temporada, hombre, el repertorio que yo entiendo que no es tan atractivo para todo el mundo, ¿no? Pero en general hay veces que tú dices, joder, Ya. esto no vende. ¿Tienen también en Concerthus abonos de temporada? Sí, Como aquí en la ópera, ¿no? sí, también. La verdad es que lo que comentabas, yo siempre que he ido, habré ido unas 6, 7, 8 veces, no lo sé, a la ópera es llena siempre. Sí, Llena. normalmente no. A no ser, por ejemplo, ahora estamos tocando. Son dos óperas cortas que lo hacemos en una noche. Es el Castillo de Barba Azul de Bartók y la tragedia florentina de Chernitsky. Y la verdad que este no está tan lleno como siempre. Normalmente se ve alguna silla suelta como mucho, pero no se ven los balcones totalmente vacíos. Y la verdad que ha sido... Pero bueno, es un repertorio muy moderno, una historia muy misógena a lo mejor. Y bueno, simplemente. Y la música a lo mejor no es la más atractiva. ¿Viajas mucho con la orquesta a otros países o...? Con la ópera hicimos hace un par de años, nos dieron un premio por unas grabaciones y el parte del premio era irnos de gira y estuvimos en Dinamarca, tocamos en Copenhague y en Helsinki, en Finlandia. Qué bueno. Pero después, aparte de eso, me suelen llamar para tocar en Bergen, por ejemplo, en la orquesta de Bergen. Cuando me cuadra, me puedo ir ahí una semana. O, por ejemplo, ahora he estado de contrato, estuve en Islandia 3 meses. Y suelo ir a España también, toco mucho en la orquesta de Gran Canaria. Y, por ejemplo, ahora estuve de contrato también 1 año y medio en la Filarmónica de Oslo. Y ahí sí que hemos hecho muchísimas giras. Ahora estuvimos 3 semanas antes de Navidad estuvimos en Asia, estuvimos en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Y en verano estuvimos también en Inglaterra, Alemania y Suiza. ¿Durante esa época en la Filarmónica no hay representaciones? ¿O? Sí, sí, sí. También. Bueno, las 3 semanas que estuvimos en Asia no, pero por ejemplo el viaje que estuvimos fuera en Europa fue 1 semana y a lo mejor en esa semana se hace a lo mejor el concierto de música de cine o cosas así. O sea, lo rellenan con otra cosa. Pero es un repertorio, sí. ¿Qué consejos le darías a músicos que estén considerando mudarse a Noruega? Hombre, yo diría primero que no se vengan sin tener contacto con nadie, porque no es tan fácil entrar, incluso ya estando aquí, tomar contacto y muchas veces incluso, aunque ya venga rodado, pedir clases simplemente para darte a conocer que, pues, eso, pues si yo he tenido clases contigo, pues tú le dices, pues mira, fulanito puede tocar bastante bien, debería llamarlo. Pero es un poco el boca a boca y eso va despacio. Y a veces tarda mucho tiempo y a veces hay gente que llegar y besar al santo. La mayor parte de las veces no. Y aparte que eso, aquí hay un mercado de freelancers bastante grande y hay como unas listas. Entonces, para entrar a esa lista, pues obviamente vas a estar en la parte más baja de la lista. Entonces, hasta que te llamen y puedas empezar a tener una regularidad, es bastante complicado. ¿Es importante hablar noruego o da igual? Como freelancer, sí.
como freelancer, sí. ¿Y los freelancers tienen opciones de entrar en momentos puntuales para sustituir a alguien dentro de la orquesta de la ópera? O... Sí, se suelen hacer audiciones de sustitución cada ciertos años en todas las orquestas en Noruega y se hace como una lista. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo malo la semana que viene y mi compañera, por lo que pueda, lo que sea, ella no está, pues se llama a alguien de la lista, un sustituto. O ahí, por ejemplo, yo ahora que he estado de excedencia 1 año y medio, pues se ha cogido a alguien de la lista y se le ha ofrecido un contrato por mí. Pero esa lista también se va renovando, ¿no? Entonces también te obliga como freelancer siempre a mantenerte fresco. Cambiando a las preguntas del ámbito personal, ya hace tiempo, pero dirías que fueron difíciles tus primeros meses aquí en Noruega. Venías desde Alemania. Fue más fácil, de hecho. El cambio para mí de Alemania a Noruega fue bastante positivo. De horas de sol en invierno. Yo me mudé, de hecho, en enero incluso. O sea, fue ya el choque más fuerte, no se podía tener. Pero realmente en Noruega hay pocas horas de sol, o en Oslo, o tampoco son tan pocas, ¿no? Pero realmente en comparación con Alemania, yo creo que era 1 hora menos de sol. Pero realmente cuando hay sol, ¿no? Que en Alemania yo vivía como debajo de una claraboya durante 3 meses. Nunca se veía el sol de verdad, ¿no? Sino una claridad, pero realmente no ni calienta ni nada. Y aquí cuando sale el sol, aunque haya -10 y haya hielo y nieve por todos lados, pues todavía tú dices, coño, Sí. te da un poco, te espabila un poco. Sí, sí. Así que en ese sentido, positivo. ¿Qué fue lo que más te impactó? Me impactó cómo beben. Porque salí del aeropuerto, llegué aquí a la estación y era un viernes por la noche. Y yo aluciné un poco con lo que vi. Pero bueno, también me gustó a la misma vez, ¿no? El que la gente estuviera, a pesar del frío que hacía en enero, y estuviera todo el mundo en la calle de fiesta, me pareció, digo, bueno, pues un poco más de vida en la calle, que también está bien, ¿no? Cuando hace tanta oscuridad y tanto frío, Sin duda. que la gente realmente salga a disfrutar. Y sobre todo eso, también ver que después del trabajo todo el mundo va con esquís a todos lados. Así que eso me gustó mucho. ¿Habías practicado esquí antes? No, nunca. O sea, que te has aficionado aquí. Sí, yo empecé a trabajar y empezamos, creo que éramos 3 extranjeros que empezamos juntos más o menos al mismo tiempo. Y un poco pues por integrarnos, pero bueno, que nosotros íbamos por nuestra cuenta porque claro, los noruegos esquían muy bien. Y claro, nosotros con mantener el equilibrio al principio teníamos, ¿no? Entonces íbamos entre nosotros y luego incluso se empezaron a apuntar noruegos porque dicen, pues qué guay, pues teníamos los esquís aquí en la ópera, entonces si teníamos ensayo por la mañana y concierto por la noche, pues nos íbamos entre medias, nos hacíamos una ruta corta y luego pues, veníamos a la ópera, nos duchábamos, dejábamos ahí los esquís y ya te sentabas a tocar y ya está. Todo de fondo, ¿no? Langren. Sí, sobre todo. He hecho también el de downhill Alpino. y alpino. Pero bueno, la verdad que me gusta más el de fondo. También exige más, ¿eh? A nivel físico. Pero también ves más cosas, ¿no? Eso es. Te puedes meter, vas por encima de un lago, te metes por el bosque, o también puedes subir y bajar. Y además es gratuito, o sea que Sí, es una de las ventajas, yo creo, de vivir en Noruega. totalmente. ¿Cómo te adaptaste a la vida social de aquí, de Noruega? La vida social cuesta entrar, pero la verdad que los noruegos son muy abiertos, sobre todo cuando dices que eres español y cuando dices que eres de Gran Canaria, ya de repente tienes mejores amigos por tus lados. Pero sí, cuesta un poquillo. O sea, no te esperes, conoces a alguien y mañana nos echamos un café. O sea, va todo como muy despacio. Pero la verdad que he hecho buenas migas y tengo un círculo de amistades noruegos bastante grande. ¿Cuáles dirías que eran? Entiendo que antes de venir, cuando te propusieron o cuando tú solicitaste esa plaza para venir aquí a Noruega, ¿tendrías tópicos en la cabeza? ¿Cuáles dirías que eran esos tópicos y se cumplieron o no? Sinceramente, yo me vine de Erasmus a las carreras por esta señora y no... yo no pensaba en vivir realmente, ¿no? Yo venía 6 meses y era como demasiado poco tiempo para todo lo que tenía que hacer en el máster. Y la verdad que venía sin expectativas de nada. Pero me sorprendió mucho la mentalidad positiva
¿no? Que todo el mundo, por ejemplo, los domingos se sale de casa en nieve, en llueva, lo que sea. O sea, siempre se sale de casa porque hay que... O sea, esa relación también con la naturaleza. Y luego incluso a la hora de estudiar fue bastante positivo porque tiene una forma siempre de criticar de una forma constructiva. Por ejemplo, lo primero que te dicen siempre es algo bueno y lo siguiente que te dicen es algo que puedes mejorar. Pero no te dicen, esto está mal. O por ejemplo, cuando haces algo que está muy mal, te dicen, bueno, interesante. Pero no te dicen, está mal. Entonces, en ese sentido, es simplemente otra forma de trabajar. Y la verdad que ahora que estoy dando clases también lo uso. Y la verdad que se avanza más o veo los resultados más rápido y sin frustraciones. Al mismo tiempo, por lo menos cuando nos comentaba Yolanda su propia experiencia, esa situación que comentas, también de decir las cosas con más tacto o no decir de forma tan explícita las cosas negativas, ¿no te puede llevar a un cierto conformismo o a rebajar tu nivel de exigencia, de autoexigencia? Ese es el problema, que tú decides cuánto, ¿no? Cuánto avanzas, cuánto aceptas la crítica, cuánto te la tomas en serio, porque hay veces que te digo, esto lo podrías hacer mejor y dices, ah, pues vale, y te quedas tan contento, ¿no? Claro. Pero bueno, yo... eso al final es un poco lo que tú quieras trabajar. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes sí les aprieto un poco y sí, está mejor, pero todavía no. O sea, dame más. O sea, siempre sacas un poco más y veo resultados y luego las comparaciones... Por al final, por ejemplo, yo doy clases en un instituto, como un conservatorio de música. ¿Aquí en Oslo? Sí. O sea, está dentro del instituto y yo solo doy clases de mi instrumento. Pero al final del bachiller, a mis estudiantes no los examino yo, los examina un profesor externo. Entonces esa persona cada año cambia. Puede ser alguien que yo conozca, puede ser que yo no conozca. Entonces, claro, tienes que presentarlo lo mejor posible, porque si viene alguien que dice, bueno, es que yo creo que no ha dado la talla, pues es tan subjetivo, ¿no? No es un examen de matemáticas que tú corriges y está bien o está mal. Claro. Pero en la música es como, yo creo que podría haber tenido más nivel, así que, no sé. Y luego en eso sí que hay una especie de competición entre las escuelas por tener siempre las mejores notas. Del mismo modo, si están evaluando a tus alumnos, ¿has hecho tú alguna evaluación de alumnos de aquí? Sí, también. Sí. ¿Y has seguido el estilo más mediterráneo de destacar lo que han de mejorar o...? No, la verdad que no sé, yo la predisposición que tengo cuando voy a valorar a alguien no es ir a hundirlo, ¿no? También cada uno es diferente. Pero, hombre, hay cosas siempre que tú dices, bueno, puedes mejorar, pero también eso, ha terminado el instituto. El nivel que tienen, pues intento también un poco recordar cómo era yo o cómo eran mis compañeros. Y intento siempre ser benevolente, ¿no? Si algo no funciona, no funciona y no hay discusión. Yeah. Pero en general siempre, oye, pues mira, esto sí está bien, esto no me tal. Pero siempre de manera constructiva intento. No me apetece hundir el futuro a nadie. ¿Qué dirías que es lo mejor de vivir en Noruega? El estilo de vida. Todo es más relajado. Yo no noto tanto estrés como, por ejemplo, cuando vivía en Alemania o incluso cuando voy a España. También un poco que no hay tanto coche en la carretera, ¿no? O aquí simplemente yo que trabajo en el centro, no puedo venir en coche ni queriendo. No sé, la vida va un poco más lenta, pero no sé, a mí me gusta. A mí tener tranquilidad a mí me da calidad de vida. Y por el contrario, ¿qué dirías que es lo peor de vivir en Noruega? Los precios. Todo muy caro y, por ejemplo, eso, el supermercado es una locura ya. Y tampoco es que los productos sean... No es que estén mal, pero tampoco no estás pagando la calidad realmente, ¿no? Estás pagando el producto en sí. Y luego, obviamente, hay productos o supermercados más finos, el Jacobs, por ejemplo, lo que sea, que, bueno, ya es en plan gourmet, que también lo pagas, ¿no? Está muy bien, pero bueno, que yo ni voy a esos sitios. Pero incluso ya no solo eso, sino algún día llegas de viaje por la noche, lo que sea, te tienes que coger un taxi a casa y te tienes que dejar medio riñón porque... que bueno, que hay otras alternativas a los taxis, que puede ser el Bolt o una cosa de estas online, que es más barato. Pero aún así, o sea, no es lo mismo. No tienes esa comodidad, ¿no? De moverte. Sí. Tampoco es que sea tan exagerado Bolt, pero sí que también sigue siendo caro. Sí, es la única opción. Sí. Porque a mí me ha pasado llegar también al aeropuerto a las, no sé,
1 de la madrugada, 2. No sé cuándo es el último Flitoget, pero aún hay poco. por ahí sería. Sí. Y no poder coger ni eso ni el Flibusen, que empieza hasta a las 4 o así. Entonces llega un momento que dices, tengo que coger taxi sí o sí. Y es un dinero. Sí, sí. Es demasiado. O sea que también lo notas tú. Porque yo cada vez, sobre todo cuando vine, hace ya casi 4 años, sí que notaba más la diferencia de precios de los supermercados que ahora. Ahora sí que lo noto más que por temas de inflación hay productos que se están equiparando bastante. Sobre todo los que ellos no tienen, como las frutas y las hortalizas. No noto una diferencia abismal entre frutas y hortalizas entre Noruega y España. Pero sí que es cierto que tanto la variedad como, sobre todo, cárnicos, lácteos, alcohol. Sí, el alcohol ya es otra... Sí, eso es otro nivel. Sí que se nota ahí, sobre todo, lo que dices. Y a veces la variedad también... A mí, sobre todo, me molesta que depende del supermercado que vas, encuentras el mismo producto, pero a diferentes precios. Es algo que sigo sin entender. Sí. Pero... Sí, además las estrategias de promoción muchas veces aquí en los supermercados son... mantenemos los precios ante la inflación. O sea, sí. Eso ya es un reclamo comercial. Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos de España, aparte de los precios? Pues también la variedad de los buenos productos, ¿no? Los supermercados, los restaurantes. Que realmente hay restaurantes muy buenos en Oslo también, ¿no? Pero los tienes que pagar. O sea, pero bueno, que realmente ir a un restaurante, si vas a uno menos bueno, pagas un poco menos que si vas a uno bueno. O sea, realmente te merece la pena ir a un restaurante bueno. Sí. ¿Cuál es tu lugar favorito de Noruega? ¿Para qué? Para visitar. Para visitar. Pues mira, todavía no he estado en Lofoten, de hecho. Tenía planes de ir y siempre pasa algo a última hora y no puedo. Pero creo que es el único sitio así que me apetece ir. Pero bueno, también ir cuando haya un poco más de sol y tal. Sí, tienes suerte con el tiempo. Porque yo he estado 4 días y por mucho porque fuimos a ver también el Midnight Sun y merece la pena, pero bueno, si son 4 días y está lloviendo 3 y medio, cuesta. Pero es muy bonito, merece la pena, yo creo. A ver, yo creo que ya también estamos un poco acostumbrados, ¿no? Ya llevo un par de años aquí. Antes cualquier lago me encantaba, ¿no? Y ahora que voy a esquiar por ahí, que veo todas estas postales navideñas, pues como que me he acostumbrado, como que ya todo es normal. Claro. Pero realmente, bueno, hay sitios también muy bonitos alrededor del fiordo o lo que sea. Yo a veces lo pienso también, por ejemplo, ahora, viniendo a esta biblioteca, cuando estás yendo directamente a una cosa en concreto, como dices tú, a hacer esquí, y ya lo has hecho muchas veces, viniendo aquí a, por ejemplo, grabar este podcast, que ya lo he hecho varias veces. Llegas, estás en esta biblioteca que es impresionante, que es preciosa y que es, yo creo que forma parte del recorrido turístico de la gente que viene, y ves a gente haciendo fotos, valorando determinados encuadres aquí, lo miras y dices, es que es muy bonita, pero como aquí llegas y vas a hacer una cosa, llevas tanto tiempo, es como que ya no lo... A nosotros nos pasa igual, nosotros... Lo típico, que vas a la ópera, yo voy a trabajar, ¿no? Y llegas por la mañana y te ves ahí la gran fila de turistas sacando fotos y dices, madre mía, no llego nunca. O sea, al final estás acostumbrado simplemente. Sí. ¿Tienes alguna comida noruega favorita? ¿Favorita? No sé, cualquier cosa. Hombre, el salmón, por supuesto. Y las comidas navideñas, que son hiper pesadas, pero bueno, una vez al año no hace daño. Las ribbe, que vienen a ser las costillas de cerdo, o las pineshot, que me parece como muy exótica. Sí. Un sabor a cordero también. Sí, demasiado fuerte también. Por eso una vez al año está bien. Sí. Pero sí, no, la verdad que sí, lo que más... O el fårikål también me gusta mucho. Más típico de otoño, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna recomendación cultural en Oslo, ya sea pues, una actividad musical o un evento artístico o al margen de la ópera? El Museo Nacional es una maravilla. El Museo de Munch por dentro es muy bonito. Conflicto con cómo luce por fuera también. Sí, la verdad que eso ¿No te gusta? ¿No te convence? Sí. No, y encima lo veo todos los días, así que...
No, la verdad que no creo que es ni la forma más eficiente de usar el espacio. Y luego eso, nos han puesto el armatoste ese al lado, que de hecho, cuando se construyó, de repente no teníamos señal en los teléfonos en la ópera, ¿Por qué? porque es muy alto y nos cubría totalmente. Ajá. Y de hecho han tenido que poner otras antenas. O sea, Ah, sí. la gente que trabajaba en oficina estuvo una semana sin poder trabajar cuando... Que encima le tapa. Donde están los ateliers de Sí. la ópera, es justo lo ves. Sí, por eso que Ajá. el conflicto es real. Ajá. Pero bueno, no, ya lo hemos pasado. Ya está superado, ¿no? Sí. Además, creo que fue diseñado por un estudio de arquitectura español, ¿no? Y de hecho tienen un edificio muy parecido en Las Palmas, Ujú. pero de cristal. Y es un poco más estrecho, o sea, no es tan ancho como el... De hecho, no me acuerdo el nombre. No es tan ancho como el museo, Ujú. pero de hecho es más bonito, creo yo. Y es de cristal y con cristales de colores también. Ujú. Ahí ¿Qué sí- uso tiene? ¿Te suena? creo que son solo oficinas, que yo sepa. Ujú. Que yo sepa. Ujú. Un bloque final de preguntas y respuestas cortas. Te iba a preguntar por supermercado noruego favorito, pero ya le hemos dado a esto suficiente espacio. ¿Sala favorita en la que hayas actuado? Pues tocamos en Taiwán en una sala en Kaohsiung, si se pronuncia así, no tengo ni idea. Y de hecho la sala fue diseñada por un danés. Y la verdad Ajá. que súper bien. Creo que sí. Y luego, no por barrer para mi casa, pero el auditorio Alfredo Kraut de Gran Canaria también está muy bien. Ujú. ¿Te has caído alguna vez en una placa de hielo? Aquí en... Hace 2 semanas, de hecho. Ujú. Así que Difícil. incluso Sí. con los pinchos puestos en los zapatos y aún así no... Hay días que no. ¿Palabra noruega favorita relacionada con la música? Palabra, sinceramente no sé qué decirte. ¿Cómo se dice tu instrumento? La trompa. Horn, igual que en inglés y en alemán. Ujú. LED, ¿Fácil? ligero. Ah, ligero. Vale. A Te lo has visto mejor. mi conocimiento de noruego. No, pues sí. Rincón especial en Oslo para desconectar. A mí me gusta mucho, hay una playa cerca de donde yo vivo, se llama Verbenbukta. Está al este por el fiordo y Ujú. tiene un café que se llama Ana Polana. Y el café está abierto todo el año. O sea, si vas en invierno, tiene tu chimenea y te puedes tomar ahí, puedes darte un paseo y echarte un café y la verdad que está muy bien. O en verano incluso te puedes tirar ahí. A mí el agua me sigue pareciendo muy fría, pero para tomar el sol y ¿A qué todo. altura del fiordo? ¿La parte este está? Dirección Drøbak, pero mucho antes de Drøbak. ¿Por Homilia o Sí, por ahí? Homilia. Creo que está es Sí. muy, muy bonita Sí, la sí, playa. es muy bonita esa Sí. zona. Y la cafetería también. Sí, Ujú. además tiene bastante categoría. O sea, no es una cafetería cualquiera, sino de hecho tienen una aquí en este sitio y luego tienen otra en Grüneloca también en las cascadas Ujú. por el río. Ah, ¿dónde está la casa? Sí, esa casa. La de ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Ciudad pero- Burache, creo. Loftus Hobbies, no sé cómo pronunciarlo. Pero es preciosa esa Pues cafetería. es la misma gente y Qué tienen, bien. la verdad que tienen cosas de calidad. Qué bien. Ujú. Em, ¿Cuál es tu estación del año favorita en Noruega? El verano cuando existe. Ya. Hombre, ha habido años que hemos tenido un verano fantástico, incluso desde mayo, un súper buen tiempo. Pero, por ejemplo, este año, hasta el 17 de mayo, sin abrigo no podíamos salir de casa. Ujú. O sea, no sé. Pero cuando hace buen sol, buen tiempo, eso está muy bien. Ujú. ¿Y cuál es tu obra favorita para representar? Pues, no sé, me gusta un poco de todo, la verdad. Difícil de elegir, pero Ujú. sobre todo Strauss, porque es muy específico para mi instrumento, y cualquier ópera de Mozart. Ujú. Mozart tiene algo de música de cámara que no te hace falta realmente el director. El director es un poco para coordinar, pero realmente todo lo que pasa en la orquesta lo arreglamos entre nosotros. Ujú. ¿Asistes mucho a funciones cuando tú no estás representando en ellas? Depende, depende de cómo de harto está y de Ya. eso. Por ejemplo, Claro. si hubo una semana que yo libré justo el día de la premiere del ballet
Y pensé en ir y un día sin música estaría bien también. Así que Ya imagino. Muchísimas gracias, Abel, por haber venido. Ya hemos terminado. a ti por la invitación. Ha sido un placer. Espero que te hayas encontrado a gusto y cómodo. Muy a gusto, gracias. Estoy seguro de que a la gente que nos escuche le parecerá súper interesante y que podrá conocer más sobre la vida en Oslo, sobre la Orquesta de la Ópera en general y sobre ti en concreto. Así que gracias y ha sido un placer. Gracias a ti. Y a vosotros, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Ya sabéis que tenéis los capítulos completos en Spotify, en YouTube y shorts en Instagram, TikTok y otras redes sociales. Así que muchas gracias por el apoyo y estamos en contacto. Hasta luego.